Este fin de semana, mi esposa y yo vamos a cumplir 6 años de casados. Yo no sé si eso es porque me están dando ánimos o porque le dicen a ella que aguante ha tenido, pero como sea yo lo acepto, no hay ningún problema. Le menciono esto porque ha sido una gran aventura la que juntos hemos pasado, conociendo la manera en cómo Dios se ha manifestado en muchas formas a través de nuestra relación que, puedo asegurarles, ha ido creciendo cada día y ha ido acentuándose más en el amor que nos tenemos. Todo gracias a la decisión personal de amar como Dios nos ama. Hace 2 años, en noviembre de hace 2 años, nosotros hicimos un viaje para visitar a nuestros familiares en México y de regreso tomamos un par de días para estar solos y planear un poquito acerca del futuro que nos esperaba como pareja, los planes que podíamos hacer, y conveníamos en hacer 2 cosas poniendo todo en las manos de Dios. Le hicimos una promesa al Señor de que lo que Él quisiera, eso íbamos a hacer, y anotamos en nuestros diarios y conversamos juntos acerca de al menos 2 cosas que iban a suceder de manera cercana. Dijimos que si el Señor nos concedía la oportunidad de ser padres de familia natural, íbamos a amar a esa criatura y íbamos a dedicarla para que sirviera al Señor. Si por razones obvias, cuando uno ya se casa después de los 40, ya hay muchos riesgos. El Señor no nos concedía tener hijos naturales, decidimos ser padres adoptivos de una criatura. Desde ese momento, no era, si acaso no podíamos hacer una cosa, íbamos a hacer la otra. Simplemente que queríamos que el Señor nos bendijera con un hijo natural y un hijo también adoptivo. Desde el principio así estaba. Algunos de ustedes fueron testigos de un testimonio que compartí hace exactamente 1 año, 2016 en mayo, cuando mi esposa y yo nos enteramos de la gran noticia de que estábamos esperando 2 hijos. Eso fue el año pasado, más o menos cerca del Día de las Madres. El Día de las Madres, sin que ustedes supieran mucho, mi esposa y yo estábamos celebrando el Día de la Mamá porque ya nos habían dicho que estaban bien formados y listos para poder anunciar al mundo que estábamos embarazados, como dicen aquí. Bueno, 2 días, 3 días después, el corazoncito de ambos bebés dejaron de latir, murieron. Y también con eso murió cierta esperanza, porque tal como les compartí a ustedes, a veces la muerte de una criatura pudiera ser dolorosa, es dolorosa, pero a veces la pérdida de la esperanza es mucho más dolorosa todavía. Cuando nos dijeron que la ciencia nos decía que nosotros jamás podríamos tener familia. No sabemos por qué, no sabemos ni estamos buscando el por qué. Sabemos que estamos sanos aún a nuestra edad y el Señor puede hacer milagros, seguimos confiando en Él. Pero pasado nuestro momento de duelo, decidimos reanudar nuestro plan. Como les dije, no fue resultado de esta noticia, sino que ya estaba en los planes nuestros delante de Dios de ser padres adoptivos. Y comenzamos más o menos en diciembre del año pasado, a principios de año, esta otra etapa en la cual decidimos adoptar una criatura. Han sido momentos difíciles. Mientras yo terminaba una disertación doctoral, mi esposa estaba terminando una disertación de papeleo, de llenar todos los papeles de adopción. Y admiro mucho el trabajo que ella ha realizado porque aunque esperábamos noticias hasta el año 2018, más o menos como en junio, Dios ha sido tan misericordioso que la semana pasada nos han dado a nosotros la preaprobación de ser padres adoptivos. Y sí, bien pudimos haber pensado en adoptar a alguien de México, de Latinoamérica, pero solamente quienes entienden este proceso saben que hay limitaciones. Yo, honestamente, ya estoy muy viejo para adoptar a una criatura de Latinoamérica. El único país en el mundo en el que ofreció puertas abiertas es un país que Dios había puesto en mi corazón desde antes que yo conociera a mi esposa, y es el país de China. Nosotros vamos a adoptar a un niño con necesidades especiales del país de China. Nuestro hogar va a ser multiétnico, por la gracia de Dios. Reflejar un poquito acerca de lo que veremos en el cielo, donde están muchas razas y muchas lenguas, aunque nosotros vamos a hablar 2 nada más. Todavía no aprendo mandarín, pero es una experiencia maravillosa.
¿Por qué menciono esto? Por varias razones y viene a colación con lo que voy a compartir con ustedes esta mañana. Estamos emocionados porque el Señor nos permita la oportunidad de ser padres adoptivos. Y algunas personas entre mi familia, pues de alguna otra manera siempre como que miran con cierto recelo el hecho de la adopción, como que no es la misma como tener tu propio hijo. Miren, les voy a decir una cosa, cómo Dios ha cambiado o reformado nuestra forma de pensar. Nosotros en este tiempo que hemos visto fotografías y videos, que pronto se las vamos a mostrar, ahorita todavía no podemos, hemos visto fotografías y videos de esta criatura y desde el momento en que lo vimos nos cautivó con su sonrisa. Es un niño que ahorita tiene 9 meses, un bebé. Nosotros pensábamos que íbamos a tener uno de 4 a 6 años, al menos era lo que nos dijeron. Mi esposa oraba para que el Señor nos concediera que el primer expediente que llegara a nuestras manos ya se fuera. Y yo sin decirle nada oraba para que el Señor concediera un varoncito, pero que fuera bebé. El Señor nos concedió esta petición. El niño, por la gracia de Dios, se va a llamar, ella no quiso Carlos, porque Carla y Carlos y otro Carlos, pues imagínense ustedes. Pero al menos le gané la partida, se va a llamar Charlie. Pero va a ir por su segundo nombre, porque ese es el que nos corresponde a nosotros, por lo que significa este bebé para nosotros. Su nombre es, en español, Aser, en inglés es Asher. En Génesis 30:13, Lea, cuando no podía tener familia, a través de su sirviente Silpa, tuvo el primer bebé. Y ella lo adoptó como suyo. Y dijo, se llamará Asher, Aser, porque me ha hecho feliz. Ahora sabrán todas las mujeres cuán feliz soy. Por eso ese nombre tiene, Asher. No solamente es un niño feliz, aún con todo lo que ha pasado y sus cirugías que ha tenido por su situación como nació, pero el Señor lo ha restaurado poco a poco. Pero es un niño que nos ha causado a nosotros mucha alegría. Y se lo queremos compartir porque ustedes son nuestra familia. El punto al que quiero llegar con esto es cómo es posible que aún desde el pensamiento de que pudiera no ser igual tener un hijo natural a un hijo adoptivo, el Señor nos ha ido transformando nuestro corazón y nuestra disposición de amar a esta criatura ha crecido a tal grado que se los digo, no podemos esperar el momento de poder ir por él y traerlo a nuestra casa. En Efesios 1:5, Pablo dice estas palabras, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. He tomado ese pasaje muy a pecho y se los digo, aun cuando nosotros pudiéramos pensar 1000 cosas, el amor que ha nacido en nosotros hacia Asher crece cada día y se fortalece. Es ahora, sinceramente, donde comprendo más del amor de Dios hacia nosotros, que nos ha adoptado como suyos, porque a Él le plació a través de Jesucristo. No siendo el pueblo de Dios como los judíos, nos ha adoptado a nosotros como pueblo gentil, como hijos suyos. Solamente Dios puede hacer que en nosotros crezca el amor, porque les digo una cosa, el amor no es un sentimiento, no es una emoción, el amor es una acción, es una decisión. Les digo esto porque a veces en una relación matrimonial o incluso en una relación familiar, a veces llegamos a pensar o a sentir que el amor se acaba. Y estamos bien equivocados cuando asociamos al amor con un sentimiento. Porque tal como usted va a descubrir hoy en el estudio de la Biblia, Dios en ningún momento ha pensado que el amor sea un sentimiento, sino una acción. Decidimos amar y por lo tanto aprendemos a amar. El Señor decidió amarnos, nadie lo forzó ni lo sintió. No había en nosotros nada que pudiera llamar su atención para amarnos. Él decidió amarnos y nos ama con un amor entrañable que no escatimó en dar a su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros. Entonces nosotros hemos aprendido a amar a esta criatura que ni nos conoce, ni sabe quién somos, ni sabe que existimos. Si supiera que aunque quizá fue rechazado por sus padres naturales, cuando tenía un par de semanas de nacido, ahora es amado, anhelado y esperado por unos padres que el Señor le dará, por su gracia y misericordia. Por la gracia de Dios.
La noticia un poco difícil es que cuando ese bebé llegue a casa, van a pasar 2 meses antes de que ustedes lo conozcan. Cuando un niño ha sido institucionalizado, él ha aprendido a ver a gente que llega, lo levanta, le da de comer y todo lo demás, y no logra distinguir quién realmente es quien lo quiere o no. Y las recomendaciones de los psicólogos y de las personas que entienden de estas cosas en cuanto a la adopción nos dicen que debe pasar un par de meses únicamente viendo a papá y mamá para aprender a acercarse y a apegarse. Es diferente cuando ustedes tienen un hijo natural porque ya lo llevan en el vientre y lo ven nacer y le dan de comer. Aquí esta criatura nunca ha tenido esa experiencia. Por lo tanto, así, aunque llegue a tener 1 año, cuando vayamos por él a principios del año, aunque mi esposa dice que es en marzo, yo digo que va a ser en enero, por la gracia de Dios, tenemos que abrazarlo y darle de comer y revivir esos momentos que quizá él no ha tenido. Quise hacer esta ilustración como principio del mensaje de esta mañana, porque esa es la forma en la cual nosotros tenemos que aprender a demostrar nuestro amor hacia nuestros semejantes, con la esposa o el esposo, con los hijos. Necesitamos primero tomar la decisión de amar, porque a veces no es fácil amar a una persona, sobre todo cuando se comporta mal. Pero por otro lado, en nuestra decisión es poner al Señor a quien nos permita amar con el amor con que Él nos ama. Esa es la clave de poder nosotros demostrar el amor a los demás. Ustedes han escuchado hablar en estos días acerca de la Reforma y a su mente viene el nombre que hemos citado en casi todos los mensajes que hemos compartido anteriormente, Martín Lutero. Y se le recuerda a Martín Lutero por varias cosas, específicamente por tratar de reformar el pensamiento de la iglesia de su tiempo al escribir 95 tesis que puso en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg y la mandó a muchos de los oficiales y teólogos. Quería que razonaran juntos acerca de lo que él consideraba que la iglesia se había apartado de la verdad bíblica. Quería volverlos al centro de lo que dice la Escritura. Martín Lutero es conocido por eso, por haber hablado en contra de los abusos de la venta de indulgencias con el fin de llegarse a fondos para construir edificios en el tiempo de la época medieval allá en la Roma católico-romana que conocemos, con la construcción de la capilla de San Pedro. Pero aunque Lutero es recordado por todos estos puntos de vista acerca de la justificación por la fe, de el no irse por cosas que no van, algo en lo que él escribió más y poco se menciona es que Martín Lutero escribió muchísimo acerca del lugar que corresponde al matrimonio y a la familia. Una vez que él tuvo la oportunidad de adentrarse en las Escrituras y descubrir las palabras del apóstol Pablo cuando escribió a los romanos, entendiendo que el justo vivía por la fe, pero cuando entró en la carta a los Corintios y se dio cuenta en cuanto a la importancia de las relaciones interpersonales, sobre todo en el matrimonio. Fue acusado de muchas cosas y entre ellos fue acusado de querer levantar polvo en la forma en la que la iglesia hacía las cosas. Porque él, después de que entendió la verdad, comenzó a animar a otros sacerdotes a que dejaran los votos del celibato, es decir, de no casarse, ya que en la época medieval la idea que se tenía es que para alcanzar un grado de espiritualidad mayor se necesitaba estar soltero, ser célibe de por vida y ser obediente en todo al Señor. Él se descubrió cuando leyó el libro de Génesis y a lo largo de la Escritura, situado en pasajes como 1 Corintios y 2 Corintios, que realmente el Señor se gozaba del matrimonio, consideraba el matrimonio como algo de su agrado. Y Martín dedicó mucho de su tiempo y sus escritos a hablar acerca del matrimonio, aunque él mismo no estaba casado. Aunque él mismo no quería casarse porque él tomó los votos como monje agustino de pobreza, de celibato y de obediencia. Pero aun cuando dejó ya el monasterio y renunció a sus votos, él no tenía planes de casarse. Animaba a otros a que lo hicieran, era inteligente el muchacho, ¿eh? Pero él no quería casarse. En una ocasión se vio en la situación difícil de hacerlo cuando, animando a uno de sus amigos de aquel tiempo, al que le decía que lo consideraba un Moisés, porque había logrado liberar a 11 monjas de un monasterio para que ellas volvieran a su familia y algunas de ellas se casaran, se dio cuenta de que había una que faltaba sin casarse, una mujer llamada Catarina Bombora,
a la que él trató de buscarle marido, pero por X o Y razón no consiguió, entonces se voluntarió él mismo para decir, bueno, ¿por qué no te casas conmigo? Y aunque él mismo lo reconoce en uno de sus escritos, no se casó por amor, sino que él mismo declaró lo siguiente: no estoy inclinado a buscar esposa. No es que carezca de sentimientos de un hombre, porque no soy de palo ni de piedra, pero mi mente es reacia al matrimonio, ya que diariamente espero la muerte decretada para un hereje. La razón por la que Martín no quería casarse es porque defender esas tesis, defender su forma de pensar con respecto a lo que él consideraba justo y bíblico, le había llevado a que la Iglesia Católica Romana lo excomulgara. Y no solamente eso, había hecho que cualquier otro que sea participante de esa iglesia pudiera encontrar a Martín, después de haberse defendido en la dieta de Worms ante todo el concilio de los gobernantes y de los líderes de la Iglesia Católica Romana, y no renunció a sus creencias porque su mente estaba cautiva en la palabra de Dios. Con todo eso, déjenme decirles, él consideraba que no se casaba porque para él no tenía caso casarse y dejar viuda a una mujer, porque sabía que su muerte era inminente. Sin embargo, algo que cambió su manera de pensar es encontrarse en la Escritura con el hecho de que el matrimonio es honroso delante de Dios. Y qué mejor que vivir con el ejemplo en lugar de solamente hablar de la verdad. Él decidió casarse en 1525, con esta mujer que tenía apenas 26 años y él tenía 42. 16 años de experiencia este muchacho. Pero no todos estaban de acuerdo en su matrimonio porque según ellos lo había hecho por interés. Con todo, algo interesante que ocurrió en la vida de Lutero, él dijo lo siguiente: Dios ha querido y causado mi acto porque aunque no amo a mi esposa, ardo de pasión por ella. La estimo y la aprecio mucho, pero no es amor. Así comenzó ese matrimonio. Cualquiera de nosotros que va al altar con ese pensamiento está frito. A los 2 días yo creo que ya estamos hablando de consejería matrimonial o de divorcio. Pero este hombre pasó por una situación muy interesante, porque con el trato diario, con el deseo en su corazón de agradar a Dios, de llegar al matrimonio y de saber que el matrimonio es honroso y de vivirlo en carne propia, empezó a crecer de amor hacia ella. Tal vez él no se haya enamorado de ella, pero créanme que por todo lo que él escribió al final de su vida, aquí hay palabras de amor. Le dijo: mi Katy es tan amable y agradable en todas las cosas que yo no cambiaría mi pobreza junto a ella con todas las riquezas de Creso. Al final de su vida dice: mi Katy está en todas las cosas, es tan complaciente y agradable conmigo que la verdad por ella yo daría hasta mi vida. El mayor regalo de gracia que puede tener un hombre, dice Lutero, es una esposa piadosa, temerosa de Dios y hogareña, a quien puede uno confiarle todos sus bienes, el cuerpo y hasta la vida misma, además de tenerla como a la madre de mis hijos. Por eso, Katy, tienes a tu lado a un hombre que te ama. Por eso, dale gracias a Dios y deja que otra persona se convierta en emperatriz. Tú sé la esposa de un marido que te quiere. Es un cambio increíble en pocos años. Duraron 20 años de casados, tuvieron 6 hijos. Y al final de su vida, Martín Lutero, una vez que estuvo a punto de morir, dijo: de todos los dolores que yo pueda pasar en mi vida, el dolor de la separación es lo que me ha calado profundamente. No me imagino una vida sin mi Katy y mis pequeños hijos. Solamente Dios puede provocar ese amor. Así como lo hizo Martín Lutero, que creyéndole a Dios y haciendo lo que a él le correspondía, aprendió a amar a su esposa y a amar entrañablemente a sus hijos. Así como el amor que me ha dado a mí por mi esposa Carla y ahora a nuestro pequeño Asher. El amor de usted por su esposa, por sus hijos y el amor como hermanos en Cristo puede crecer si ponemos la palabra de Dios primero y hacemos la parte que nos corresponde en decirle al Señor: aquí estoy, Señor. No con el amor que yo tengo que titubea, pero con tu amor yo aprenderé a amar a los demás. Esas palabras Martín Lutero quizás las aprendió del apóstol Pablo, porque en la primera carta a los Corintios es una carta maravillosa donde escribe a una iglesia que estaba necesitada de entender la parte importante que le correspondía, no en cuanto a los dones que ellos presumían tener, no en cuanto a las virtudes que ellos presumían tener, sino al don más preciado de todos, que es el amor. Vaya conmigo a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que dicho sea de paso es conocida como el capítulo del amor,
para aprender un poco cuál es el tipo de amor que Dios espera que ustedes y yo nos demostremos como hijos en la familia de Dios, pero que espera que usted demuestre con su cónyuge, sea su esposo, sea su esposa, que usted demuestre a sus hijos y que ustedes como hijos demuestren a sus propios padres. Primero a los Corintios capítulo 13. Si pudiéramos resumir en una frase de qué trata primero a los Corintios 13, dijéramos lo siguiente: el amor es una acción, no es una emoción. El amor es acción, no una emoción. El tipo de amor del que Pablo nos habla necesita ser visto, necesita ser experimentado, necesita ser demostrado. Esto es contrario a la cultura que nos rodea, a usted y a mí. Contrario fue para Martín Lutero en cuanto a la cultura que él tenía que luchar en contra de ella, que pensaba que el matrimonio era un mal necesario únicamente para procrear hijos, pero no para tener gozo ni satisfacción. Hoy en día se nos ha hecho pensar de que hay muchas cosas las que nos van a dar satisfacción, pero muy pocas veces nos hace a nosotros poner las necesidades de nuestro cónyuge o de nuestros hijos antes que las propias. Hacemos lo que queremos cuando queremos porque nos sentimos con el deseo de hacerlo, en lugar de hacer las cosas porque es lo correcto hacer delante de Dios. Ahí la diferencia entre aprender a amar o querer sentir amar. Por lo tanto, si el amor es una acción, no una emoción, debemos estudiar lo que Dios tiene que decirnos acerca del amor para poder entenderlo y no confundirlos con las películas de Hollywood o con las series de televisión que vemos o las telenovelas, porque eso lamentablemente nos aleja completamente del amor ágape, del amor que Dios ha demostrado a su pueblo. Debemos hacer una reforma en nuestra forma de pensar con respecto al amor, sobre todo cuando se refiere al hogar y a la familia espiritual. Tenemos que aprender a dejar de hacer unas cosas que causan fricción a los demás, no porque es injusto o es justo, sino porque es correcto delante de Dios. Debo aprender a preservar la unidad y la paz en lugar de salirme con la mía o demostrar que yo tengo la razón. Porque en un pleito entre un matrimonio a veces dura hasta que uno demuestra quién tiene la razón, en lugar de buscar cuál es la solución a nuestro problema. Por lo tanto, si alguna vez existe un deseo de volver a los principios básicos de la Biblia en cuanto al amor, es una necesidad que tenemos usted y yo en este momento, en este tiempo, en este día. Así como aquella iglesia en Corinto necesitaba de la unidad y del amor de Dios, en lugar de todas las cosas por las que ellos se sentían orgullosos, necesitamos entender lo que esta carta nos dice a usted y a mí con respecto a la forma en cómo amamos a los demás. Hay tres cosas que voy a ver con usted. Y de hecho me voy a concentrar solamente en dos. Una la dejaré pendiente para un futuro. Pero las más importantes son estas: el vacío de los extremos sin amor y la llenura del amor extremo. El vacío de los extremos sin amor y la llenura del amor extremo, sobre todo cuando pensamos en el amor de Dios. En el capítulo 12, voy a hablar del 13, pero en el capítulo 12, Pablo presenta a los corintios una evidencia palpable de su falta de amor unos a otros. Ellos estaban orgullosos defendiendo los dones espirituales que habían recibido y estaban muy contentos de presumir el don X o Y que tenían y que los demás no tenían. Y Pablo, al final de la carta, del capítulo 12 de la carta a los Corintios, les está diciendo que ellos debían, en lugar de tratar de procurar ese tipo de dones, buscar un don mayor, un don mejor, una vida que agradara al Señor. Y esa vida era una vida de amor. Por eso cuando llegamos aquí al capítulo 13, Pablo define, deletrea para ellos, recuerde que es la misma carta y está dentro del contexto, deletrea para ellos lo que significa amar. No como ellos pensaban que estaban siendo sucumbidos por la cultura que les rodeaba de un amor erótico, un amor en cuanto a las relaciones sexuales o un amor filial. Él les habla de un amor superior, que es el amor ágape, el amor desinteresado, el amor sacrificial como el que Dios ofreció para cada uno de nosotros. Aquí en el capítulo 13, él define algunos aspectos fundamentales acerca del amor. Primeramente, nos habla del vacío que hay en tomar extremos, pero si no hay amor. El capítulo 13, versículo 1 comienza diciendo: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Aquí nos habla de el habla extrema. De el habla extrema. Pablo comienza este capítulo describiendo
de una forma hipotética el habla extrema, es decir, la capacidad de hablar cada idioma que existe en este mundo e incluso los lenguajes que solamente los ángeles pudieran hablar. Está hablando de algo extremo, ¿cierto? ¿Quién puede hablar todos los idiomas de todo el mundo, los dialectos que hay en todo el mundo? Nadie. Pero dice, aun si yo fuera capaz de hablar todos los idiomas de todo el mundo, todos los dialectos que existen, y aún si pudiera hablar el lenguaje que yo no conozco, ni nadie, ningún ser humano conoce, solamente Dios conoce, porque es el idioma con lo que los ángeles se comunican con Él. Si yo fuera capaz de esos extremos, pero no tengo amor, dice Él, soy solamente como un metal que hace ruido y nada más. De nada me sirve. Luego en el versículo 2 nos habla de las habilidades extremas. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Del habla extrema se pasa a las habilidades extremas. Imagínense, él está diciendo, si yo tengo el don profético, si yo tengo el conocimiento ilimitado en este planeta, y tengo la fe poderosa que es capaz de mover montañas, pero no tengo amor, de nada me sirve todo eso. El don profético se refiere a la capacidad de declarar la verdad de Dios de una manera poderosa que es capaz de cambiar vidas. El conocimiento implica el profundo entendimiento de la palabra de Dios, de lo que ya está revelado, lo que ya está escrito, no las cosas que yo pienso que Dios dice o lo que me habló en un sueño después de unas buenas enchiladas que me comí. No, habla específicamente del conocimiento de la palabra de Dios. También nos habla de la fe, que es la única habilidad de confiar en Dios para que haga grandes cosas. Porque aún la fe que tenemos, Dios nos las ha dado, no la hemos generado nosotros. Dios nos da la fe para creer en Él. Es como si usted, que cumple años, le da a su hijo el dinero para que le compre a usted un regalo de cumpleaños. Porque no solo ahora le dice, hijo, haz de cuenta como que me regalaste algo. No, el Señor dice, te doy la fe para que creas en mí, porque aún la fe que tenemos le pertenece al Señor. Estos tres dones, todos provienen del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando se poseen todas estas habilidades, pero no se tiene amor, adivine qué, la persona es nada. Luego vienen las acciones extremas, versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de todo esto, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pablo aquí finalmente habla de las acciones extremas, imagínense. Dar todo a los pobres, quedarse en la calle, vivir debajo de un puente, a lo mejor ni en el puente porque ya está ocupado. Dar todo a los pobres y convertirse en un mártir, es decir, morir por la causa de Cristo. Si yo soy capaz de hacer esto, pero no tengo amor, no lo hago por amor, lo hago únicamente para que los demás digan, qué buen hombre es Carlos. De nada sirve, nada gano con eso, dice el apóstol Pablo. Entonces, estos tres primeros versículos del capítulo del amor señalan el vacío que hay de una forma sin sustancia. Pablo dice, el amor es una acción, no una emoción. Por lo tanto, debemos ponerle manos y pies a nuestro amor. No puede ser únicamente, te amo, te amo, te amo. I love you, I love you, I love you. Eso no sirve de nada. Debe decirse, pero demostrarse. Porque el amor es una acción, más que una emoción. Porque hay momentos en los cuales no tengo ganas de decirle a mi esposa Carla, I love you. Y ella lo sabe. Pero ¿saben qué? El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una acción. Porque a pesar de todo eso, yo debo mostrarle a ella el amor que Dios me ha dado para ella. Y así cada uno de nosotros. Es posible que tengamos las palabras, las habilidades y las acciones correctas, pero si no tenemos el corazón correcto, se vuelven tan valiosas como un cheque escrito cuando no hay fondos en el banco, cuando hay una cuenta que ya está cerrada. ¿De qué me sirve darle un cheque a usted cuando ya cerré mi cuenta en el banco? O sacar agua con una cubeta que no tiene fondo. Es inútil, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, sin amor no hablo nada, no soy nada y no hago nada. Así es que no importa lo que usted haga aquí en la iglesia o en cualquier ministerio que usted esté. Si usted lo hace por interés, nada más lo hace para que lo reconozcan, lo hace simplemente porque quiere ocupar un puesto y que digan usted es líder de la iglesia, pero no hay amor para hacerlo, de nada le sirve. Usted nada, usted no hace nada. Usted no ha dicho nada. Ahora hablemos del amor extremo.
porque ese es el que nos llena, ese es el que nos hace movernos a actuar, porque el amor tiene que mostrarse con este tipo de acciones. La plenitud del amor extremo está en estos 4 versículos y voy a pasar a vuelo de pájaro con ellos y quizá me detenga nada más en unos cuantos, pero es increíble lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Afortunadamente Pablo no nos deja a nosotros como sus lectores primarios en aquel tiempo andando con el tanque vacío, porque sin amor no hay nada, nos dice cómo debe lucir el amor en nuestras vidas. Y empieza de una manera muy clara, mencionando el amor ágape, el amor que es una acción, no una emoción. Versículo 4, el amor es paciente. Ahí ya me mató el gallo en la mano, dirían en mi tierra. Ahí donde la marrana tosió el rabo, es paciente. Todos queremos paciencia, pero la queremos ahorita. Ese es el problema, ¿cierto? El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige todas las cosas que se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes ya sienten que la quijada le cayó al suelo? Si ponemos nuestro nombre en lugar de amor, yo creo que en la primera yo ya quedé frito. Carlos es paciente. No, ¿verdad? No. Mi esposa sabe que no soy tan paciente. Paciente, pero no tan paciente. El amor es una palabra que solamente puede definir correctamente su significado en términos de acción, de actitud y de comportamiento. Por eso Pablo no da lugar para definiciones abstractas. En cambio, él quiere presentarnos 15 recuadros de cómo luce el amor. ¿Quieres saber tú cómo luce el amor? Y note una cosa. Pablo no nos está dando una lista de 15 cosas para que agarremos una pluma y digamos, esta sí, esta no, esta sí, esta no. No. Si de verdad tú amas con el amor con el que Dios te ama, si de verdad amas sinceramente con el amor ágape, las 15 cosas que él menciona deben estar cumpliéndose a cabalidad. Por eso, solamente cuando logramos nosotros tener el amor de Dios en nuestra vida, comprenderlo y ejercitarlo, podemos aprender a amar con Él. Imposible sin Él, absolutamente, pero con Dios todo es posible. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso comienza a decirnos lo que es el amor. Los primeros 2 aspectos nos dicen lo que es el amor. El amor es paciente y el amor es bondadoso. La palabra paciente es una palabra muy interesante en el griego. Marcothumos, y significa lo siguiente: macro, tardo o lento, y thumos, sufrido o temperamento. Es decir, tardo para airarse, tardo para enojarse. Es una persona que aprende a sufrir las circunstancias pacientemente. Pablo parece estar diciendo que el amor no tiene una mecha corta, sino larga. No se asulfura, no se enoja con rapidez, sino tiene paciencia. El amor nunca dice, te voy a dar la última oportunidad, pero si me la haces, me la pagas. No. Dios quiere que usted y yo crezcamos en este tipo de amor paciente. El amor bondadoso es necesario para poder ejercitar la paciencia. La paciencia debe ir acompañada con esta reacción de bondad. Sin embargo, la bondad no debe equipararse con dar a todos todo lo que nos pidan. No. Por ejemplo, en el contexto de la iglesia, a veces significa que una persona que está pasando por alguna adicción, la tengamos que someter al infierno de la abstinencia. O a un niño que es mimado, tengamos que ponerlo, sentarlo y castigarlo un poquito para que aprenda la lección. No digo castigarlo con golpes, sino simplemente que quede sentado ahí en la esquina, ¿verdad? De alguna otra manera, no darle lo que pida a un niño mimado. Porque hay padres que porque no estén enfadando, le dan todo lo que pide y echan más leña al fuego. En las relaciones personales, la bondad significa reportar un delito, aunque sea mi mejor amigo el que lo haya cometido. Le voy a hacer más bien que mal si le tapo sus sinvergüenzadas. En eso significa el amor. Ahora, ¿qué no es el amor? Brevemente se describen algunas expresiones, 8 verbos bien rápido, de lo que no es, cómo no debe ser el amor. El amor no es celoso. ¿Me escucharon, hombres? El amor no es celoso. Los celos son el deseo excesivo e irrazonable de cuidar y proteger lo que tenemos y a menudo se manifiesta en sospechas infundadas. Como aquel hombre que cada vez que su esposa sale, dice que al supermercado, revisa a ver qué tantas millas anduvo en su carro. Y le decía, ¿a dónde fuiste? Porque de aquí al Kroger haces nada más 15 minutos. Y aquí no se trata de eso. Tiene uno que aprender a tener la confianza. Y el celo nos lleva a la envidia, que es el deseo desordenado de tener lo que otra persona tiene.
El verdadero amor ni es celoso ni es envidioso. Nos ayuda a aprender a orar por la otra persona y la oración nos mantiene ubicados en el equilibrio correcto en cuanto a esto, porque el amor de Dios no es celoso y tampoco es envidioso. El amor no es un fanfarrón, dice el siguiente punto. La raíz de la palabra griega para fanfarrón o jactancia es muy pintoresca. Es la palabra latina para hacer un parlanchín o alguien que habla como un loro. Decimos en México, alguien que habla como una guacamaya, que es un cotorro. Una persona que habla de sí, que dice, no, yo. A veces vemos las noticias y vemos ahí a un señor de naranja que empieza a hablar de él o todo lo que él hace. Bueno, más o menos ustedes tienen una idea. El narcisismo en este aspecto, la jactancia, la arrogancia, la podemos nosotros encontrar en muchos aspectos en la vida diaria, pero el amor verdadero no es jactancioso, no es fanfarrón, no habla de sí mismo, habla de los demás en el buen sentido de la palabra. Pablo declara que fanfarronear es lo contrario al amor bíblico, que es el amor que no es egocéntrico sino desinteresado. Nos lleva a la siguiente palabra, no es arrogante. Arrogante y jactancioso van de la mano, son los dos lados de la misma moneda, porque una persona que es jactanciosa se vuelve arrogante y una persona arrogante es muy jactancioso, aunque hay veces en que una persona puede ser jactanciosa y no arrogante, ¿verdad? Pablo declara que fanfarronear es lo contrario a este amor y que la arrogancia no debe de imperar en nuestro pensamiento. El amor no es ofensivo. Esta palabra introduce aquí el aspecto de no ser rudo cuando uno se comunique con alguien. Tiene uno que aprender a tener tacto. No, pastor, es que yo soy así. Soy honesto y hablo de forma directa. Digo las cosas como son. El que diga las cosas como son, el que seas honesto, no te hace ser una persona ruda y bruta. Tú tienes que aprender a tener gracia para decir las cosas. Tienes que aprender a tener tacto. Tienes que aprender a saber cuándo hablar y cuándo mejor quedarte calladito, porque calladito te ves más bonito. ¿Vean? Y eso, la sabiduría y en la palabra de Dios nos ayuda a ser no ofensivos. El amor no es egoísta. El amor es lo opuesto a exigir que se respeten mis derechos, que se hagan las cosas como diríamos nosotros en México. Aquí solamente mis chicharrones truenan. Dije eso allá en Bolivia y se rieron de mí, pero entendieron porque me dieron a comer chicharrones y caramba, casi me quebraba una muela, pero estaban bien ricos. Le dije, aquí sí entiendo por qué el dicho, aquí mis chicharrones truenan. El amor no es posesivo, no es exigente, no es obstinado, no es dominante, no es abusivo. Yo no tolero pensar que en un hogar cristiano, que en un hogar de esta iglesia haya hombres tan brutos y animales que se atrevan a ser abusivos con sus esposas. Ni siquiera en su forma de discutir usted tiene que levantar ni decir groserías. ¿Está usted o no lavado con la sangre de Cristo? Esas palabras son para aquellos que están perdidos y de camino al infierno, pero no deben ser la usanza actual en el hogar cristiano moderno, al menos no en el hogar que de verdad considera a Cristo como el Señor de su vida. Tampoco aplica eso a las mujeres, que son ofensivas con sus esposos también, que hablan mal de ellos en público y que se ríen de ellos diciendo el mequetrefe del marido que Dios me dio como esposo. No, tengamos cuidado de no ofendernos ni de palabra, ni de hecho. Ahora ni siquiera hablemos del abuso y la violencia sexual o doméstica en el hogar o con los hijos. Eso es algo, hermanos, que no debe ni siquiera mencionarse. No porque no queramos saber que existe, porque lamentablemente existe y se da. Y estoy hablando a familias que quizás está ocurriendo eso en este momento, pero no debía ni siquiera mencionarse, porque esto no es para cristianos. Debiéramos nosotros tomar en serio que la manera de amar al Señor y de amar a nuestros semejantes no es un amor egoísta donde quiere imponer mi voluntad a costa de cualquier cosa. El amor no solo no habla demasiado, sino que sabe hablar como conviene. Y esto me lleva a la siguiente: no se irrita con facilidad. Cuando usted se enoja, cuando alguien lo hace enojar, tiene tres opciones. Primero, usted puede guardar rencor y no estar dispuesto a ceder ante su enojo. Número dos, usted puede atacar en ese instante y vengarse. O número tres, usted puede descartar esa situación, no dejar que eso le moleste y deliberadamente hacer que no le afecte. Usted no se olvida de la ofensa, porque no es cierto eso de que perdonar es olvidar. Usted tiene conciencia, Dios le ha dado conciencia y memoria y usted se acuerda. Además, Dios tiene memoria y se acuerda de nuestras ofensas. Pero, ¿sabe? Cuando leemos en la Escritura el pasaje que dice que Dios se olvida de nuestros pecados, Dios no tiene amnesia. ¿Saben qué significa esa palabra en el contexto griego original?
Dios elige no recordar nuestra ofensa. De igual manera nosotros debemos elegir no recordar las ofensas que nos proporciona nuestro cónyuge o nuestros hijos o nuestros padres. Elegir no recordar no es lo mismo que olvidar. Sin embargo, es una decisión de la voluntad. El amor nos lleva a otro punto importante. Nos lleva a un registro de las ofensas recibidas. Pablo usa la palabra normal aquí para referirse a la contabilidad. Es decir, no agarra su libretita y decir, aquí me hablaste feo, mijito. Aquí yo después voy a ver la manera como te... A veces si yo digo que en la relación tenemos personas históricas, ¿verdad? No me refiero, una vez dije eso y la persona me corrigió y me dijo, ¿querrá decir histéricas? No, también eso le digo, pero históricas son aquellas personas que no se olvidan de una ofensa desde los 20 años que llevan de casado. Las tiene todas apuntadas aquí. Y en cuanto puede se las saca otra vez. Ya se las perdonó 20 veces, pero se las vuelve a sacar. Son históricas, ¿verdad? No, el amor no es histórico. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Aprende a perdonar y elige no recordar. No las va a olvidar, pero elige no recordar. Lo que nos lleva a la última de este punto es: el amor no se alegra de la injusticia. El amor no se alegra del mal de ningún tipo. No toma placer malicioso cuando escucha acerca de las insuficientes formas de actuar de una persona, de los errores que comete. No dice, te lo dije. No anda con esas cosas. La forma en que Jesús trató con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Él dijo dos cosas, él hizo dos cosas que nos deben ayudar a nosotros. En primer lugar, le dijo a la persona, no la ofendió, no le dijo, te lo dije, que no anduvieras con esos. Al contrario, le dijo, te perdono. Yo no te condeno. Pero le dijo otra cosa bien importante. De aquí en adelante, por favor, no peques más. Nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos nosotros, de alguna u otra manera, entender que debemos ser justos como Dios es justo con nosotros, no como la justicia de los seres humanos. Ahora finalmente vemos en el versículo 7 lo glorioso que puede llegar a ser el amor en 4 aspectos. 1, el amor se goza de la verdad. Cuando estaba yo en el seminario, me tocó escuchar la enseñanza de un hombre llamado Joseph Fletcher, quien denominó la ética de la situación. Fletcher enseñó que cualquier acción, ya sea mentira o adulterio o incluso asesinato, puede ser moralmente aceptable si ésta se hace con amor. ¿Se da cuenta? Por tanto, usted puede decir mentiras, medias verdades, usted puede decir lo que se le venga en gana, pero si lo hace por amor está bien. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. Esto no se ajusta a la verdad que menciona la palabra del Señor. No se puede hacer esto con amor. Usted no puede decir medias verdades o medias mentiras con amor. Es falso eso. Miren, en lugar de usted, para evitar decir la verdad y saber que una persona tiene una enfermedad incurable y usted sabe que tiene esa situación, ¿por qué no elige el silencio y no dice nada? En lugar de tener que decir una mentira. Porque quiera como usted la pinte, blanca, amarilla o azul, mentira es mentira delante de la cruz y con el mismo valor que el pecado más horrendo. Por lo tanto, elijamos siempre la verdad. Y aquí viene la parte difícil de todos nosotros, sobre todo los casados. El amor lo sufre todo. Lo sufre todo. No está diciendo aquí el apóstol Pablo de que usted se debe poner como el tapete de su marido y dejar que la golpee. Porque usted aprendió que así es como le demuestra su amor. No, esas son tonterías. No dice eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando lo mismo que dijo Pedro en 1 de Pedro 4:8. El amor cubre una multitud de pecados. Ese es precisamente el significado aquí. El amor protege a otras personas. No anda ventilando las cosas que pasan en el hogar nomás para encontrar a alguien que le diga, ay, pobrecita, sí, mira, nada más. Dile a tu marido que se vaya al demonio. No. Uno tiene que aprender a llevarle primero las cosas al Señor y tratar de buscar la manera de encontrar la ayuda necesaria para poder salir adelante. Pero hay gente profesional que nos puede ayudar aún con nuestras insuficiencias y con las maneras difíciles, porque, hermanos, claro que a veces es difícil perdonar a alguien que nos ofende, a alguien que nos engaña, a alguien que, claro, para eso hay profesionales que van a entender y llevar ese dolor a un nivel diferente en lugar de andar ventilando las intimidades por todos lados. Por eso aquí la palabra se refiere al techo que cubre o protege. Las cosas entre los casados es entre ustedes, pero después de ahí, cuando llegan los límites, se lleva a un consejero, se lleva a una persona de confianza para que les ayude a medir las cosas, porque a veces cuando estamos en el enojo no medimos la capacidad de hasta dónde nos sentimos molestos y queremos
darle con todo, hasta con la mano del metate, decimos en México. Es decir, ya ni sé lo que es eso. El amor lo cree todo. El amor siempre está listo para darle a otra persona el beneficio de la duda, para creer lo mejor de la otra persona. Como dicen en los juicios, es hacer a la persona inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero lo declaramos culpable hasta que se demuestre que no lo es. Tenemos que darle el beneficio de la duda. Tenemos que creer. Hemos escuchado historias de cómo una persona que se detuvo a ayudar a otro automovilista se puso en peligro. ¿Por qué? Porque fue asaltado o asesinado y no queremos ayudar. Tenemos que arriesgarnos, lamentablemente. Hemos tenido situaciones en las cuales le hemos prestado dinero a alguien y no le hemos pedido un documento legal porque, aunque sea cristiano, sobre todo porque es cristiano, tienes que pedirle que te firme un documento, porque hoy en día ya ni se sabe. No, el amor verdadero de Dios no anda con esas cosas, no tiene desconfianzas, cree lo mejor de las personas. Dios ha creído lo mejor de usted, aunque usted sea un pecador como yo. Y ha esperado, y le ha dado el beneficio de la duda, y espera con paciencia que usted se arrepienta y venga nuevamente a Él. El amor lo espera todo. Debido a que el amor significa que tenemos una actitud de soportar dificultades por el bien de un propósito mayor, podemos esperarlo. El amor se caracteriza por la esperanza, una perspectiva optimista, no pesimista. Y finalmente, el amor lo soporta todo. Versículo 7. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme. Como lo escribió el teólogo británico Alfred Plummer. Cuando el amor no tiene evidencia, cree lo mejor. Cuando la evidencia es adversa, espera lo mejor. Y cuando la esperanza se decepciona repetidamente, todavía tiene el valor de seguir esperando hasta el final. Sin duda, hermanos, este tipo de amor que nos está hablando Pablo, solamente Dios lo puede ejercer. Pero ¿saben qué? Dios ha permitido que este amor pueda ser vivido en cada uno de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Solamente cuando hemos creído en Cristo, hemos confiado en Él y hemos creído en su palabra, este amor comenzará a fluir a través de nosotros en cualquier tipo de relaciones, sea nuestra familia, sea nuestro matrimonio, sea la gente en la iglesia. Porque por amor al Señor somos capaces de perdonar y elegir no recordar. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo, ese es el momento para hacerlo. No lo haga únicamente porque la persona se lo merece, entonces no es gracia, es recompensa. Hágalo precisamente porque la persona no se lo merece, porque no ha hecho nada para ganar su favor y porque por más que lo intente, nunca podrá enmendar el error que le ha hecho. Usted elige perdonar porque es lo más cristiano que podemos hacer. Y perdonar jamás significa restaurar, simplemente reconciliar. El puente se construye de dos lados. Uno hace su parte y la otra persona hace la suya. Yo cumplo con mi Dios cuando hago la parte que a mí me corresponde y dejarle a Él lo que la otra persona haga. Procuremos el vínculo de la paz. Procuremos estar reconciliados. Aunque a veces no nos toleremos, no lo hagamos, hermanos, únicamente porque nos caiga bien o no la persona. Hagámoslo porque es lo correcto y lo que Dios nos pide que hagamos, por el amor que Él nos tiene, que aprendamos a amar a los demás como Él nos ama. A final de cuentas, Dios es amor. Por lo tanto, hay dos cosas que usted se va a llevar con usted. Una de ellas, para poder ser una persona amorosa, primero que nada, tiene que comenzar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Amar a Dios con todo su ser. Y en segundo lugar, tiene que aprender a amar a los demás de la manera en que usted ha sido amado. Amar a Dios y amar a los demás únicamente puede ser en base del amor ágape, del amor sacrificial que Dios nos tiene a nosotros. En eso tenemos que pensar, no en nosotros mismos, sino en los demás. Un día leí la historia de un hombre llamado Pablo, quien su hermano mayor le había regalado un auto último modelo de Navidad. ¿Quién no quisiera tener un hermano como Pablo? ¿Eh? Entonces él iba saliendo de su negocio y se estacionó cerca de una tienda para llevar algunas cosas a la casa. Y ahí, cuando salió de la tienda, vio que un niño estaba mirando con detenimiento ese auto último modelo y se le quedaba viendo y lo miraba por todos lados. Y cuando él sale y ve al niño, le dice, ¿te gusta el carro? Dice, sí, señor, me gusta mucho, ¿es suyo? Sí, le dice, ¿y cuánto le costó? Nada. Mi hermano mayor me lo regaló como regalo de Navidad, me lo dio como regalo de Navidad. ¿Se lo dio como regalo de Navidad? Y en ese momento pensó él, de seguro me va a decir, ¿cómo quisiera tener un hermano como usted? Dijo él, ¿cómo quisiera yo ser un hermano como su hermano?
Se quedó impactado. Le dice, wow, eso no me la sabía. Súbete al carro, te voy a llevar a una vuelta. Sí, cómo no. Se subió, le llevaron una vuelta y le dice, Señor, ¿me puede hacer un favor? Yo vivo aquí bien cerquita. ¿Puede usted pasar enfrente de mi casa? Pablo pensó, seguro este chamaquito quiere presumirle a sus vecinos, a sus amigos que andan en un carro último modelo. Lo voy a llevar, le voy a dar el gusto. Cuando llega a su casa, abre la puerta, sale corriendo, sube hasta su casa, hasta el segundo piso y baja con su hermanito en brazos, que es paralítico. Lo sienta en el escalón de la entrada de su casa y le dice, ¿ves ese carro que está ahí? ¿Y ves el señor que está sentado ahí en el volante? El señor se llama Pablo. El hermano mayor de él le regaló ese carro. Al señor Pablo no le costó un 5. Adivina qué, cuando yo sea grande, yo te voy a regalar a ti un carro como ese, para que tú puedas salir y ver todas las cosas hermosas que hay aquí en la vecindad con el tiempo de Navidad. Cuando Pablo escuchó eso, no aguantó más. Conteniendo sus lágrimas, le dice a los dos niños, vengan, los voy a llevar a pasear. Pero él iba pensando mientras tanto, una gran lección que pude aprender de estos dos niños. Cuando nosotros pensamos en Navidad, pensamos siempre en lo que nos van a regalar. Pero pocas veces pensamos en lo que nosotros estamos dispuestos a poder dar a los demás. Ese día él aprendió lo que el verdadero significado de la Navidad tiene que ver. Que un Dios como el que tenemos, que un hermano mayor como el que ustedes y yo tenemos, decidió darnos el regalo más grande que él pudiera desear, la vida eterna a través del perdón, al morir en la cruz. Eso hizo nuestro hermano mayor. Nada podíamos hacer para merecerlo, nada podíamos hacer para ganarlo, nada podíamos hacer para pagarlo. Simplemente teníamos que extender nuestras manos y recibirla. Ese es el regalo que Dios tiene todos los días para aquellos que no caminan con Él. Porque Dios siempre está pensando en la otra persona, no en sí mismo. Pero nosotros como hijos de Dios, muchas veces, tristemente, primero estamos pensando en nosotros antes que pensar en los demás. Necesitamos reformar nuestra manera de pensar con respecto al amor en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra iglesia, poniendo a las personas en primer lugar antes que nosotros mismos. ¿Está usted listo para hacerlo? Dios se lo merece y lo espera de nosotros. ¿Estamos preparados para poder amar con el amor ágape de Dios, como Dios lo describe en 1 Corintios 13? Comencemos amando a Dios y demostrando ese amor a los demás. Oremos. Dios, gracias, Padre Celestial, por este gran amor que nos concede. Un amor realmente inmerecido. Un amor, bendito Dios, que con nada yo podré pagar. Y yo sé que no lo merezco. Y jamás, bendito Dios, esperaba recibirlo. Pero a usted le hizo bien, Señor, ofrendarnos este amor, darnos ese amor. Y ahora lo único que espera es que nosotros hagamos lo mismo con alguien más. Que aprendamos a ser como el hermano mayor que disfruta más en dar que en recibir. En lugar de pensar egoístamente que a menos que me traten bien, que a menos que me saluden, que a menos que hagan lo que yo pienso, entonces podré yo corresponderles de la misma manera. ¿Cómo necesitamos una reforma en nuestra manera de pensar con respecto al amor, Señor? El amor en nuestro hogar, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos. El amor en la familia espiritual, de saber que estamos aquí, Señor, por gracia, por misericordia, no porque lo merezcamos. Y si hacemos algo para servirle, lo hacemos en agradecimiento por lo que usted ya ha hecho por nosotros. Enséñanos a cambiar nuestra manera de pensar. Lo necesitamos y queremos que esta iglesia sea un faro de luz para muchos que viven en tinieblas. Que dejemos nuestro egoísmo y que aprendamos a amar desinteresadamente como Cristo ama. Ayúdenos a ser como Él, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, le pedimos esto y lo hacemos cantando, Señor. Lo hacemos adorándole de esta manera, como usted se lo merece. En nombre de Jesús. Amén.